pero ahora vamos a hablar con propiedad y con información. Vamos a meternos en una comunicación en Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. Tenemos en línea al analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez. ¿Cómo anda Ordóñez? Andrés Batistela lo saluda. Gracias, como siempre, por atendernos. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal? Buen día para todos allá en Santa Fe. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Acá de miércoles, terminando el mes de marzo, que fue bastante larguito. Y bueno, y Ujú. hablando de algunas noticias regionales, que la más preocupante es la llegada de la segunda ola. Segunda ola que mucho se explica por lo que está pasando en Brasil, donde los récords de muertos diarios se baten día a día o semana a semana. Vamos a hablar primero, si te parece, Emilio, y contanos un poco de la situación epidemiológica en Brasil. Bueno, estamos hablando de más de 300.000 muertos, estamos hablando de 11 millones de contagiados, más de 11 millones de contagiados. Algunas estimaciones no tan conservadoras para que acomode la cámara ahí, porque no me gusta el perfil. Eh, Algunas, hay que estar en todo, hay que estar en todo. El show business es así. El vivo, el vivo. Eh, Decíamos que 11 millones de contagiados, algunas estimaciones para nada conservadoras dicen que a finales de abril vamos a estar en el orden de los 350.000 muertos en Brasil, en el medio de lo que hablábamos en la comunicación anterior, entre una política que ya sobrepasa la palabra negligencia en el caso de lo que está llevando adelante el presidente Jair Bolsonaro, al punto tal que después hablaremos de esto, hay las presiones políticas están justamente poniendo una especie, o trata de poner un coto a este desmanejo. La crisis política que se está viviendo hoy en Brasil tiene mucho que ver con el ritmo que tiene la pandemia de coronavirus, la extensión en Brasil. 25 de los 27 estados hoy por hoy tienen sus hospitales colapsados, sus sistemas de salud colapsados o al borde del colapso, con lo cual hoy por hoy con mayor énfasis se está diciendo que Brasil es el epicentro global de la pandemia y esto tendrá un costo político importante, ya lo está pagando Jair Bolsonaro, pero claramente la situación sanitaria en Brasil dista de ser la óptima con el riesgo que supone para los países limítrofes, en particular Argentina, que ha tomado medidas en este sentido. Pero lo cierto del caso es que en la situación del manejo de la pandemia del gobierno, más allá de los recambios ministeriales que hacen parte de lo que hablaremos después, dan cuenta que cualquier medida que se tome, más allá de la compra de vacunas o algún tipo de corrección mínima en términos de distanciamiento social y uso de barbijos, llega mal, llega tarde, con costo de vidas y con costo de contagios importantes que sobrepasan la capacidad del sistema de salud, que previamente a la pandemia estaba perfectamente preparado, pero que evidentemente una política, no, es muy fuerte decir que fue adrede, pero por lo menos fue negligente a la hora del manejo de lo que son las variables que compete las políticas del COVID. Bueno, y en relación a la crisis política, también relacionado, por supuesto, con todo esto que sucede en relación al virus, todos los días nos sorprende con algo. En el caso del día de ayer fue que Bolsonaro le pide la renuncia a los jefes de las Fuerzas Armadas y hasta ayer mismo, hasta antes de leer ese titular, Emilio, yo tenía a las Fuerzas Armadas como un aliado importantísimo de Bolsonaro en lo político en Brasil. Lo que está pasando en Brasil es una creciente crisis política que arrancó con la renuncia del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, que básicamente Que era militar. primero era militar y segundo que era un gestor de la política bolsonarista al pie de la letra. No era no es, ni lo era, un personal capacitado para la salud. El sector militar había copado, de hecho, el Ministerio de Salud. Básicamente era un testaferro político de las decisiones que se tomaban en plan alto con respecto a salud. Después vino la renuncia del canciller Ernesto Araújo. Vas a ver en algunos medios renuncia, en otros va a ver que Bolsonaro le pidió la renuncia. Lo cierto es que acá viene el Congreso brasileño el que presiona abiertamente por la renuncia tanto de Pazuello como de Araújo. Por Pazuello, por las negligencias de salud. Por Araújo, por la relación o la disminución de la intensidad de los vínculos con Estados Unidos y China en términos de la
posibilidad de conseguir vacunas y elementos relacionados a las vacunas. Esto es barbijos, pero sobre todo el tema de conseguir vacunas para el coronavirus. Esto generó, los roces que generó el discurso de Araújo, generaron rispideces con China muy importantes. China es el segundo socio comercial brasileño, a tal punto que el propio vicepresidente Mourão debió intervenir en el asunto, bajando un poco los tonos y asegurando una relación más o menos armónica entre Brasil y China. Después vino la renuncia del ministro de Defensa, Fernando Acevedo, también militar. Uh-huh. Esta renuncia es importante porque Acevedo forma parte del núcleo duro militar bolsonarista, o sea que no es una renuncia que pasa de largo, es una renuncia que marca las claras, y acá quiero llegar a tu pregunta, que marca las claras y que desata de alguna manera que la crisis que se venía viendo al interior de las Fuerzas Armadas en torno al sesgo discursivo y al sesgo de la acción pandémica, o de la acción sanitaria, mejor dicho, que llevaba Bolsonaro, esas diferencias con la renuncia de los 3 altos mandos del ejército quedan al descubierto. Lo que estamos viendo hoy es un principio, es el blanqueo de una división existente y profundizada dentro de las Fuerzas Armadas en torno a la política de Bolsonaro. Esto es muy grave para la gobernabilidad de Bolsonaro, para la capacidad de gobernar Bolsonaro, en la medida que obviamente se ha apoyado mucho en el sector militar para sustentar su poder político. Esto no significa necesariamente que vaya a haber un golpe de Estado palaciego, que vaya a haber que haya necesariamente algún tipo de reemplazo no violento, pero sí en algún caso que un día nos encontremos con que el vicepresidente es Mourão, cosa que no parece que vaya a ocurrir en este momento. Lo que sí veo, lo que sí hay que prestar atención, Andrés, es en los reemplazos, porque los reemplazos tanto a los ministerios como en algunos cargos altos que han quedado vacíos, quienes los ocupan ya no son emisarios del núcleo duro, son el núcleo duro mismo. Estoy pensando en Walter Sosa Braganeto, que había renunciado a la jefatura de gabinete y ahora se convierte en el nuevo ministro de Defensa. Walter Sosa Braganeto es uno de los principales sostenes políticos de Bolsonaro dentro del sector militar. Lo mismo hablamos de Luis Eduardo Ramos, que renunció a la Secretaría de Gobierno, con lo cual tenemos en realidad, yo pienso que hay cada vez una mayor presión del sector militar a Bolsonaro para que corrija algunas de sus actitudes, y esa corrección en donde se manifiesta en la ocupación por parte de estos altos planos de sectores clave del gobierno. Hay una especie de cerco a Bolsonaro y hay una división clara dentro del ejército en torno a un sector que no acuerda con sus políticas y otro sector que sí lo hace, que son los segundos mandos y todo lo que es la tropa lisa y llana. Ese sector es un apoyo que tiene Bolsonaro y que prefigura una crisis más profunda que esta vez está centrada en cómo el ejército dirimirá su propia división interna con respecto a Bolsonaro. Cuando decís, Emilio, tropa llana, ¿es ese 30-40% de la población que lo sigue apoyando a Bolsonaro? Hablo de la tropa militar, hablo de los soldados. El 30 o 40% que apoya a Bolsonaro lo sigue apoyando. Uh-huh. Habrá que ver cuáles son los reacomodos ahora con respecto a esto, porque estamos hablando ya no de una crisis solamente política, una crisis que también se ha dado en el Congreso. No recordemos, que lo habíamos dicho recién, las renuncias del ministro de Salud y del ministro de Relaciones Exteriores fueron por directa presión de las cabezas de diputados y del Senado, que pertenecen a partidos aliados a Bolsonaro. Uh-huh. No es poca cosa, no es el PT quien propone una presión. Si bien la aparición de Lula nuevamente como un actor político central tuvo algo que ver en algunos virajes pequeños que intentó dar Bolsonaro con respecto a lo que es el tratamiento de la vacuna, la consecución de vacunas, el uso de barbijos, pero la presión, una de las presiones principales viene directamente de aliados de Bolsonaro en el Congreso,
lo que pone en juego, Andrés, algo que en Brasil se da mucho y que sin la cual no se puede gobernar, nadie puede gobernar, ni Bolsonaro lo pudo gobernar, ni Lula podría haber gobernado, que es lo que se llama el presidencialismo de coalición. Que esto es, el gobierno necesita tener una mayoría transversal, no necesariamente del propio partido, sino de partidos de centro. Este es el centrado, el llamado centrado, los partidos pequeños que unificados otorgan sustentabilidad a cualquier gobierno. Le pasó a Lula y a Dilma, por esto también cayó Dilma, por la falta de apoyo del partido del Movimiento Democrático Brasileño, un partido que es básicamente un poder mismo dentro del Congreso. Sin el presidencialismo de coalición no se gobierna Brasil. Y si vos tenés a diputados y a senadores, y a las cabezas de diputados y senadores, diciendo que se tienen que ir tus ministros de salud y tus ministros de defensa, es que hay un mal clima en el Congreso con respecto a Bolsonaro, por tanto el presidencialismo de coalición peligra. Por tanto, peligra también una de las bases con las cuales se apoya Bolsonaro para gobernar. Claro. Por esto, la crisis tiene una doble vertiente, que es una crisis dentro del ejército y una crisis política que se da adentro del Congreso, lo que hará que Bolsonaro se apoye mucho más en los sectores evangélicos, que todavía lo siguen sosteniendo, y en ese núcleo duro de apoyo del 30-40% que mencionaste. No prevé un cambio de dirección discursivo ni político de Bolsonaro, sino preveo una mayor radicalización de sus posiciones en vista de esta crisis. A esto hay que agregarle, Emilio, un poder judicial, bueno, algo pendular, ¿no? En relación a lo que podíamos llegar a charlar hace 2 o 3 años y lo que está pasando hoy, lo voy a decir a mi estilo, que el Supremo Tribunal Federal, que sería como la corte de acá, le dice al juez Moro, que en algún momento nos lo pusieron como ejemplo de no sé qué a nivel continental, mire señor, lo que hizo usted, lo hizo todo porque le tiene bronca a Lula. El juez Moro fue en algún momento un ejemplo de probidad para algunos sectores, inclusive de opinión pública acá en la Argentina. Un ejemplo de un juez equilibrado y un juez que perseguía una agenda exitosa anticorrupción al estilo Mani Pulita en Italia. De hecho, Moro llevaba adelante una agenda que emulaba, y lo dijo el propio Moro, la experiencia de Italia con el Mani Pulita. Hoy por hoy, Moro en algunos sectores es un paria, no en todos, todavía se especula con alguna posibilidad de candidatura presidencial, pero es cierto que el Supremo Tribunal Federal ha dado un golpe importante al Lavallato y la figura del Moro mismo con la sentencia de parcialidad en el proceso contra Lula da Silva, un proceso que ahora vuelve a foja cero. Y habíamos hablado en la comunicación anterior que los tiempos procesales les juegan a favor de Lula, recordamos, porque un proceso prescribe a los 10 años de viejo, por decirlo así. Un proceso en Brasil, 10 años prescribe, pero como el acusado, que es Lula, tiene más de 70 años, ese tiempo de carencia se reduce a la mitad, con lo cual estamos hablando de un clima que a Lula se lo absolvería de estos casos, pero esto no está todavía definido. Está claro que vuelve a foja cero. Ciertamente el Poder Judicial lee los tiempos políticos, evalúa la aparición de Lula nuevamente, evalúa que las pruebas contra Moro y contra el manejo de lo que fue Lavallato en relación a Lula, pero no solo a él, ha sido parcial y ha sido políticamente motivado, y está claro que se está reacomodando de alguna manera. Se intentó salvar un poco a Moro, yo creo que no puedo decirlo, no tengo las pruebas para esto, pero imagino que tiene que ver con que en algunos sectores es una figura apreciada, en el antilulismo más furioso, pero tampoco se ha logrado salvar la imagen totalmente de Moro. Lo cierto es que el Poder Judicial, que ha sido un actor más bien político que judicial con sus sentencias, hoy por hoy parece estar leyendo más o menos lo mismo que leemos nosotros, que el gobierno de Bolsonaro está entrando en una crisis, no sabemos si terminal, pero una crisis muy profunda al fin, y que la sociedad brasileña se encuentra de alguna manera agrietada y hay un cansancio social en torno a lo que representa la crisis económica por un lado y sobre todo el tratamiento de la pandemia por el otro, con los resultados en números de cifras, en cifras que hemos
que hemos dicho al principio, con lo cual, sí, ha habido un cambio en la tesitura del Poder Judicial, y es uno de los sectores que hay que tener en cuenta con mayor atención a la hora de ver cómo se desarrolla esta crisis con vistas a 2022, al año que viene, que habrá elecciones presidenciales. Clarito como siempre, Emilio, te dejamos un gran abrazo y que pases un lindo fin de semana. Un abrazo grande para vos, Andrés, un abrazo grande para toda la audiencia de acá del canal de la Agencia de Noticias DERF. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento siguiendo esta u otras crisis. La Así seguimos que, pronto. o otros, ¿por qué tenemos que hablar de crisis solamente? Digamos, pasa que la realidad internacional últimamente no está para bollos, No. diríamos. Pero bueno, cualquier cosa estoy a disposición, como siempre. Andrés, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Chao, Emilio, un abrazo. Emilio Claro. Ordóñez desde Rosario, analista en temas internacionales en relación a